todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí dice, todo lo puedo en Cristo, estando en Cristo. ¿Entiendes? Permaneciendo en Cristo. Porque Él es quien me fortalece. Sin Él no lo hacemos. Sin Él no podemos. Qué bonito es alabar al Señor. Amén. Cuando lo hacemos de corazón. El Señor se mueve en medio de la alabanza. Su Santo Espíritu está en este lugar. Bendito sea el Señor. Les quiero decir ahora algo que pues es la base, es algo muy importante en la Biblia, es la base del Nuevo Testamento, es lo que nos permite obtener la salvación. En varias ocasiones les he estado compartiendo sobre para no morir, qué necesitamos para no morir, para no ser condenado, y hay algunas otras prédicas que hemos hablado sobre eso, y en todas lo que se habla más es en estar en Cristo, es permanecer en Cristo. Porque no basta solo con llegar a Cristo, sino que tenemos que permanecer en Él, estar en Él. Si vemos, por ejemplo, el ejemplo que nos da tan claro nuestro Señor al decir que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y dice que si no permanecemos en Él, no podemos hacer nada, nada podemos hacer. Entonces el tema de hoy es permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Vamos a verlo como siempre a la luz de la palabra. Dice, permanecer, ¿qué significa permanecer? Es continuar. Permanecer es continuar. No es un evento, sino que sea continuo. Permanecer es igual a continuar, es igual a estar. Y permanecer es obedecer, es fructificar, según lo que nos dice Juan, el Evangelio de Juan. Vámonos por favor al Evangelio de Juan 15. Dice, Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y viene la palabra que es el tema de hoy, dice en el 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis
en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Mm? Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo mismo nos está diciendo, tienen que permanecer en mí. Con ese ejemplo tan claro, así como la vid es una planta de la uva y tiene sus guías, tiene sus ramitas, y esas ramitas aquí se le llama el pámpano, y de esas ramitas es donde cuelga el racimo del fruto, ¿no? De uva, la vid. Entonces dice, yo soy la vid, yo soy la planta y ustedes son los pámpanos, son las ramitas. Pero si agarramos, si quitamos un trozo, si cortamos un pámpano, una ramita y lo ponemos a un lado, ¿podrá dar fruto? Para nada. Se va a secar. Se va a secar. Ese pámpano, esa ramita tiene que permanecer unida a la vid, a la planta, porque la fuerza, el poder, todo lo que produce el fruto viene de la planta, no del pámpano, viene del tallo, viene del tronco, que aquí nos dice que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, dice. Y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que corta ahí lo que se está secando, es el que se encarga ahí de que lo que está dando fruto, ayuda a que dé más fruto. Y el que no da fruto, se corta. Seguimos. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bendito sea el Señor. Entonces, como les decía ahorita, permanecer es continuar, permanecer es obedecer. Ahorita estamos viendo el que si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, si obedecen, el permanecer es obedecer. Y también el permanecer es el fructificar. Porque cuando permanecemos en el Señor Jesús, hay fruto. Vamos a dar frutos. Pero si no, nada podemos hacer. Entonces, aquí claramente nos damos cuenta de que tenemos que reconocer que dependemos completamente de nuestro Señor Jesús. Completamente, así como el pámpano depende completamente, así como esa ramita depende completamente de la vid, de la planta, así nosotros dependemos completamente de nuestro Señor Jesús. Sin Él nada podemos hacer, ni frutos podemos dar, y luego
de lo peor todavía, que nos van a cortar y nos van a echar al fuego. El 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todas estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, pues es un ejemplo muy, muy claro que nos da nuestro Señor Jesús. Entonces, por ejemplo, si nos vamos por ejemplo, 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces fíjense la expresión, fíjense cómo dice está. Si alguno está en Cristo. No dice si alguno estuvo en Cristo. Está. Es presente. Es presente. A pesar de que ya vayan 20 años que te hayan hablado del Señor. A pesar de que tengas toda una vida, tenemos que permanecer. Cuando nos convertimos al Señor, cuando nos hablan del Señor, nos convertimos al Señor, derramamos nuestro corazón, a veces lloramos, a veces nos entristecimos, a veces nos alegramos, a veces es porque se estremece nuestra estructura, pues, todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué tratamos de hacer en esos tiempos? Tratamos de hacer la voluntad del Señor, tratamos de agradar al Señor con todo nuestro corazón y andamos por aquí, andamos por allá con nuestro primer amor. Ese es nuestro primer amor que habla la palabra. Entonces, así tenemos que permanecer. No es, pum, llegué a Cristo y ahí nos vemos y ahí me voy apagando, me voy esto y todo otro. No, tenemos que permanecer. Tenemos que continuar. Así como cuando encendemos una fogata, hay una fogata, hay leña, hay lumbre, pero va pasando el tiempo y ¿qué va pasando? Se va apagando. Por naturaleza se va apagando aquella lumbre, se va quemando, se van acabando esas leñas, la leña que le metimos desde un principio. Entonces, ¿qué tratamos de hacer si estamos o queremos cocinar algo? Tenemos que mantener, se tiene que permanecer el fuego. Entonces lo que hay que hacer es meterle más leña. ¿Ah? Meterle más leña al fuego para que permanezca. Así es nuestra vida, así es la vida del cristiano. Por naturaleza tiende a irse apagando, a irnos separando del Señor, pero necesitamos meterle más leña al fuego, para que no se acabe, sino que continúe. ¿Qué es la leña? Es la oración, es la lectura de la palabra, es la congregación, el congregarnos, es todo lo que es espiritual, es estarle metiendo leña al fuego para que no se apague, la llama, para que continúe, para que permanezcamos en el Señor Jesús. Porque, como les decía, por naturaleza,
se va apagando. Nos vamos apagando, nos vamos. Entonces, por eso necesitamos estar continuamente metiéndole oración, metiéndole lectura de la palabra a nuestras vidas, metiéndole las reuniones, metiéndole la acción. Es la oración y la acción. ¿Mm? Por ahí dicen oración. ¿Mm? Orar y accionar lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es permanecer en Cristo. Si estamos en eso, si estamos permaneciendo en Cristo, no hay problema. Todo está bien. Todo está bien. Si llega la muerte, si se nos acaba el tiempo de estar aquí, estamos todo bien. Hay seguridad. Si viene el Señor Jesucristo por su iglesia, todo está bien. Hay seguridad. Porque estamos permaneciendo, estamos continuando. Dice Apocalipsis 3:20, dice, yo toco la puerta, toda la puerta y llamo. Quien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y luego sigue diciendo, al que permanece hasta el final. ¿Sí? A ver, ya me puse en duda, vale más que se lo lea directamente. Aquí me lo hielo luego, porque el Espíritu de Dios es el que está aquí en este lugar. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces vean cómo dice, al que venciere, o sea, al que continuare hasta el final. Entonces, por eso es la importancia, por eso el Señor nos dice aquí que permanecéis en mí y yo en ustedes. Y Él nos puso el ejemplo. Él cuando vino, Él cuando estuvo acá, Él permanecía en el Padre, él se amanecía orando. Él se levantaba orando en las madrugadas, porque Él estaba permaneciendo en el Padre. Y Él hacía lo que el Padre. Entonces nosotros estamos aquí, tenemos que permanecer, tenemos que seguir su ejemplo, levantándonos, orándole al Señor, orando, leyendo su palabra y accionando su palabra, haciendo lo que su palabra dice. De esa manera es que podemos permanecer en el Señor. Filipenses 4, por favor. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese versículo tan cortito, pero tan profundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en mí mismo no puedo. Con mis fuerzas no lo puedo hacer, pero en Cristo sí lo puedo hacer. ¿Mm? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí dice, todo lo puedo en Cristo, estando en Cristo. ¿Entiendes? Permaneciendo en Cristo. Porque Él es quien me fortalece. Sin Él no lo hacemos. Sin Él no podemos. Pero con Él todo lo podemos. Lógicamente, pues hacer su voluntad.
Todo lo podemos hacer siempre y cuando esté alineado a su voluntad. Porque muchas personas adoptan este versículo y creyendo que el Señor les va a ayudar a hacer lo que a Dios no le agrada. Y yo todo lo puedo en Cristo, y aunque ande queriendo hacer cosas malas. Claro que no. Todo lo podemos hacer en Cristo siempre y cuando andemos en su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada. Primera de Juan 2:6. Mire lo que dice. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hay una parte en la palabra donde dice el Señor, por sus frutos los conocerás. ¿Ah? O sea, no se trata de lo que hables, de lo que digas y por acá, por allá, sino de lo que hagas. Dice, el que dice que permanece en Él, o sea, que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro nivel. Como les he dicho, Él es nuestra referencia. Cuando se construye un edificio, una casa, se usa una referencia, se usa un nivel. Entonces, esa referencia para nosotros es Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Estará bien? No, pues vamos a ver cómo está conforme a la voluntad de Dios. Si es conforme a la voluntad del Señor, entonces sí está bien. Ahí está bien, ahí está nivelado. Pero si no, pues no pasa. No pasa. Entonces voy para allá o vamos a hacer esto. Si Jesucristo lo hiciera, pues yo también lo hago. Si Jesucristo dijera que no, yo también digo que no. Si a Jesucristo lo invitaran, así como tú me estás invitando, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquel negocio, y si Él accediera, pues yo también accedo. Pero si Él dijera que no, yo también debo decir que no. Porque así dice, así es. Porque aquí dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Salmo 63:1. Si están las cosas así, si entendemos que dependemos completamente del Señor, pues ¿para qué nos movemos sin el Señor? ¿Verdad? Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano construyen, en vano trabajan los que las construyen. Si el Señor no está conmigo, si yo no estoy permaneciendo, ando en vano. No quiero andar. Por eso tengo la necesidad de permanecer en el Señor, de estar bien unido al Señor. Porque si no, puedo andar en vano. Puedo hacer y puedo ir y puedo esto y puedo esto otro. Pero si no estoy permaneciendo en el Señor, en vano es. Por eso anhelamos al Señor. Mire como dice el Salmo 63:1. Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario.
Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Bendito sea el Señor. Entonces, esa necesidad, esa dependencia del Señor, esa dependencia, ese reconocimiento que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Y con Él, en Él, todo lo podemos en Cristo. En Él todo lo podemos. ¿Verdad? Entonces, pues es por eso el anhelo de permanecer. Es la necesidad de permanecer. También nos pone otro ejemplo el Señor, muy claro, que Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Sin la cabeza un cuerpo puede funcionar? No. Inmediatamente se muere, se acaba aquel cuerpo. Entonces, la cabeza es Cristo. La cabeza es la que ordena, es la que dirige a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces es la dependencia. Este hermano sin la cabeza, nada es. Todo el cuerpo sin la cabeza, nada es. Así todos nosotros sin Cristo, nada somos. Nada hacemos, no podemos. Pero con Cristo, siendo Cristo la cabeza, todo lo podemos. Con Cristo todo lo podemos. Entonces, pero eso, para permanecer en Cristo, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Así como lo dice el Evangelio de Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, en pos de mí quiere decir, si alguno quiere estar en mí, conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y cómo me niego a mí mismo? ¿Cómo yo puedo negarme a mí mismo? ¿O qué es negarme a mí mismo? Es despojarme de mi viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Despojarnos de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de lo que nosotros queremos, anhelamos, lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Eso es negarme a mí mismo y seguir al Señor. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los apóstoles, los discípulos. Ellos tenían sus oficios, ellos tenían sus familias, pero para seguir a Jesús tuvieron que negarse a sí mismos, tuvieron que dejarlo todo para seguir al Señor. Dicen que estaban ahí, acababan de llegar de la pesca milagrosa, muchos peces llegaron a la orilla, hasta se estaban rompiendo las redes, tuvieron que llamar a otras barcas para poder compartir ahí el producto de la pesca tan extraordinaria. Entonces, por lógica, aquellos pescadores tenían la intención,
el deseo de ir a comerciar aquellos peces, ir a vender para poder tener recursos para hacer lo que ellos tenían que hacer. Pero el Señor les dice, vámonos, síganme. ¿Y saben qué dijeron? ¿Qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Así de fácil. Fácil se oye, ¿no? Pero para ellos ha de haber sido bien difícil. Dejándolo todo aquel montonal de pescado, todo dejaron y le siguieron. Dice, y dejando las redes, le siguieron. O sea, se negaron a sí mismos. Porque ellos, su interior, su corazón y todo, ellos querían pues tanto batallar para pescar, tanto que batallaban y haber logrado esa cantidad de producto. Entonces ellos anhelaban pues ir y compartir y que ya me voy a poder comprar un traje nuevo, tal vez habrán dicho, ya le voy a poder comprar a mi esposa algo, esto y esto otro, tal vez traían sus pensamientos, pero ellos se negaron a sí mismos, dejaron todos esos pensamientos, todos esos anhelos a un lado, dejándolo todo, le siguieron al Señor. Así dice el Señor, ahorita acabamos de leer aquí en Lucas 9:23. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice, y síguenme. Entonces, el permanecer al Señor, el permanecer en Cristo, es negarnos a nosotros mismos. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en mí. Ya Cristo vive en nosotros. Ya no nos mandamos solos, sino el Señor es quien nos manda. Esa es la manera de permanecer en el Señor. A eso se refiere cuando dice, la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo. También ahí en Gálatas 2:20, así también nos dice, mire lo que dice Gálatas 2:20, vamos a verlo. Gloria a Dios. Cuando el Espíritu de Dios está, luego encuentro los versículos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, así como Él. Así estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no me mando solo, sino que Cristo me manda. La cabeza, el cuerpo, me manda. Amén. Entonces, verán, 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Por tanto, alentamos
unos a otros con estas palabras. Pero cerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermano, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. A esto es a donde iba. Ya sea que velemos, que estemos vivos o que hayamos ya dormido, que hayamos muerto, el punto es que vivamos juntamente con Él, que permanezcamos en el Señor, que estemos en el Señor. Esa es la base de la palabra. O sea, es a donde nos lleva la palabra de Dios. Es a donde se resume, es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor. Toda la palabra nos lleva a eso, a permanecer en Cristo, a estar en Cristo, a vivir en Cristo. Porque si no es así, nada podemos hacer y estamos perdidos. El que tiene al Hijo, tiene a la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, dice la palabra de Dios. Entonces es la importancia, ¿verdad? Es la importancia de permanecer en el Señor. Terminamos con Romanos 12, por favor. Empezamos. Entonces, así como dice aquí en Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como Él presentó, Él se entregó, Él entregó su cuerpo, Él entregó toda su vida para agradar al Señor. Entonces así nosotros también, hermanos, les encargo que sus cuerpos, sus vidas, sus formas de vivir, se las entreguen al Señor. Ustedes son el sacrificio vivo, no es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo. Ahí va el sacrificio por allá, ahí viene el sacrificio. Son sacrificios vivos. Entreguemos nuestras vidas para el Señor, para agradar, un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Eso es permanecer en el Señor. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos da seguridad. Aunque estemos ya donde estemos, como estemos, lo importante es que estar en Cristo. A cada momento, a cada acción, a cada decisión, tenemos que permanecer en Cristo. Ahí donde nadie te ve,
Ahí donde nadie te ve, donde puedes estar con un celular, ahí viendo cosas que no, ahí no estamos permaneciendo en Cristo. Ahí estamos en todo lo contrario. Si en ese momento, desgraciadamente, te toca morir, no vencimos hasta lo último. Por eso es lo importante de desechar todo lo que nos estorba, todo lo que nos impide para permanecer en el Señor. Para cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. O ya sea que velemos o durmamos, que vivamos juntamente con Él, dice la palabra de Dios. Permanecer en Cristo es vivir juntamente con Él. Vamos a hacer esto, esta tranza, verás que nos va a dejar un buen dinero, te pueden decir por ahí. Entonces tú vas a decir en tu corazón, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no me mando solo, ya no me mando solo. Ya mi vida le pertenece al Señor. Yo permanezco en el Señor. Híjole, que está la cosa muy, muy trágica. Tengo muchos problemas, tengo una situación pero bien tremenda. Ahí puedo decir, no, mejor no. No, todo lo contrario, ahí es cuando más necesitamos permanecer en Cristo. Porque en Cristo es como todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos, porque de Él viene la fortaleza. Entonces, hay veces que hay personas, incluyéndome yo, a veces cuando las aflicciones, hay veces que se nos revolotea todo y empezamos como que empiezan a llegar ideas y querer tirar la toalla. Cuando más afligidos, con más razón estar en el Señor, permanecer orándole al Señor, leyendo su palabra, accionando, tratando de hacer su voluntad, reunirnos como estamos reunidos como iglesia, porque esa es la voluntad del Señor. Eso es permanecer. Amén. Entonces, pues vamos dándole gracias al Señor, vamos orándole al Señor para que nos ayude, nos permita, que nos enseñe aún más a permanecer en Él. Te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias porque esta tarde tú nos has hablado, Señor. Tu voluntad es que permanezcamos en ti, Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros también queremos. Queremos permanecer en ti. Queremos vivir juntamente contigo, Señor. Quita de nosotros todo estorbo. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, Señor, para seguirte a ti, para estar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias porque en ti, Señor, hay seguridad. Cuando permanecemos a la vid verdadera, vamos a poder dar frutos, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres quien nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece. Gracias. Gracias, Padre, porque no son con nuestras fuerzas, son tus fuerzas. Eres tú quien vences, eres tú quien vence a nuestros enemigos, Señor. Gracias. Gracias por ellos, Señor, y te pedimos que nos
ayudes, que nos enseñes a hacer tu voluntad. Enséñanos más y más, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu plan, Señor. Que podamos ver, que estén los sentidos espirituales, Señor, de nosotros bien alertas, Señor, para poder ver lo que estamos haciendo que no te agrada, que no es de tu agrado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, danos revelación para vivir conforme a tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por estar atentos, Señor, a nuestra oración. Te pido que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y a los que están a través ahí por internet, Señor, viendo este video. Señor, te pido que los bendigas, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que pongas paz en su corazón, que bendigas sus salidas, que bendigas sus entradas, que bendigas a toda su familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres, Padre. Gracias.